Hola, ¿qué tal, querida familia, queridos amigos? Bienvenidos a Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límite. Estamos compartiendo con ustedes en esta noche de jueves 27 de abril de 2022. Y esta noche el tema que vamos a compartir es empoderados por las promesas de Dios. Y vamos en esta ocasión a exponer en la palabra cómo el Señor, a través de sus promesas, nos declara lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y también veremos un cumplimiento a través de Cristo Jesús de todo lo que el Señor desea para nuestra vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que gracias por acompañarnos, por acompañarme. Les invito a compartir con sus contactos para que reciban este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Primeramente, quiero hacer una invitación a nuestros amigos que no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia de conocer el amor de Dios y comenzar a vivir en una relación de amistad donde se quita toda barrera que nos separaba de Dios. Y quiero mostrarte en la Biblia, en Juan 3:16, cómo dice ahí la Biblia, declara la voluntad de Dios para nuestra vida. Y quiero que sepas que la voluntad de Dios es que Dios te ama. Dios te ama y esa es su voluntad. Él decidió amarnos a pesar de que la humanidad se separó de Dios y tomó su propio camino. Dios dio una nueva oportunidad y por eso hizo venir de los cielos a su Hijo para tomar forma de hombre, al Señor Jesucristo, y le llevó a morir en esa cruz, donde el Señor llevó sobre sí mismo la carga de nuestros pecados y nuestras maldades, y fue resucitado para demostrar que Él es Dios y para de esta manera hacer que su sacrificio, darle evidencia que su sacrificio había sido suficiente y aprobado para nuestra salvación. Así que la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios nos ha amado, te ama a ti, dice que nos dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que quiero invitarte para que en este momento tomemos la oportunidad y poder compartir, invitarte a abrir tu corazón y recibir en esta noche, recibir este regalo de vida nueva y abundante, porque esta es la voluntad de Dios para ti. La Biblia dice que el Señor no quiere que ninguno se pierda. Por eso vino Jesús al mundo. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie quede separado de Dios por toda la eternidad. La voluntad de Dios es amarnos y es que tú le conozcas, vivas en su amor y comiences a vivir en el propósito de Dios para tu vida, porque esto va a dar sentido a tu vida y te va a dar la más grande razón para vivir en este último tiempo. Así que quiero invitarte para que abras tu corazón en este momento, acepta la voluntad de Dios para ti, recibe el cumplimiento de su promesa, porque Él prometió desde el principio que haría que viniera a nosotros. Dios mismo en forma humana para darnos su propia vida, su propia naturaleza, porque dice que el deseo de Dios, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que tengan vida eterna, dice. Así que el deseo de Dios es que tú tengas la vida de Dios mismo y por tanto su propia naturaleza. Es lo que sucede cuando nosotros abrimos nuestro corazón y ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús y aceptamos que a través de este sacrificio Dios nos ha perdonado y se ha reconciliado con nosotros. Entonces recibimos esta nueva vida y por tanto recibimos la naturaleza de Dios. Por eso la Biblia dice ahora en Juan 1:12 que nosotros venimos a ser hechos hijos de Dios, porque ahí dice los que le recibieron. Así que hay que recibirle, hay que confesar y recibir este regalo que Dios nos da de vida eterna. Dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal, la potestad de ser hechos, dice, hijos de Dios. Así que vamos a orar en este momento para que tú puedas recibir este regalo de vida eterna y tú en este momento puedas reconciliarte con Dios y dejes de vivir en una barrera que te separa. Acepta el amor de Dios, acepta que a través del sacrificio de Jesús fue suficiente y ya se hizo el pago por tu vida y por mi vida para que ahora tengamos la vida de Dios, la vida eterna.
Bien, vamos a orar entonces. Te invito a que me acompañes de esta manera. Di lo siguiente, en este momento, bendito Dios y Padre, te doy gracias porque en tu palabra en la Biblia declaras que tú me amas, declaras que me amaste tanto como a este mundo que, Señor, tú me diste a tu Hijo para que creyendo en Él yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. Así que en este momento yo abro mi corazón a ti para aceptar lo que tú has hecho, acepto tu voluntad, que es amarme, acepto tu voluntad que a través de tu Hijo Jesucristo, Él llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados y de nuestras maldades. Yo acepto, Señor, que tú me amas y que tu voluntad para mi vida es salvarme, que yo tenga vida eterna, que yo tenga vida nueva y abundante. Así que en este momento yo lo acepto, Señor, pongo mi confianza en el sacrificio de Jesús y te pido que vengas a mi vida, te pido que me perdones, recibo en este momento el perdón de todos mis pecados, de todas mis maldades y en este momento, Señor, acepto que he sido reconciliado contigo a través del sacrificio de Jesús. Así que yo recibo la vida nueva y abundante en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Y ahora permíteme orar por ti en este momento. Señor, te doy gracias por cada persona que está abriendo su corazón y orando conmigo en estos momentos. Gracias porque tú vienes en este momento derramando tu amor en su vida, tú vienes abrazándole y tú vienes derramando tu amor en nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú te manifiestas en estos momentos. Tú eres nuestro Dios y Padre verdadero que nos ama y en este momento te doy gracias porque tú vienes ahora manifestándote y vienes revelando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Está hecho. Muy bien, pues vamos a compartir esta noche este tema, empoderados por las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos hacen tener autoridad en medio de cualquier circunstancia. Cuando nosotros conocemos, cuando nosotros entendemos, conocemos a Dios y entendemos lo que Él quiere para nuestra vida, su voluntad para nuestra vida, lo que Él desea hacer en nuestra vida, vamos a ser empoderados, vamos a recibir autoridad, autoridad como hijos amados y herederos de Dios. Así que vamos a compartir aquí la palabra en el Evangelio de Mateo capítulo 9. Quiero compartir aquí contigo la escritura para considerar lo que ocurrió aquí en Mateo 9:27 con la sanidad de dos ciegos que recibieron la vista. Así que dice lo siguiente aquí, al irse Jesús de allí, dice, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y dice que después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron, sí, Señor. Entonces dice, les tocó los ojos diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y dice que se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Así que nos dice la palabra que no podemos quedarnos callados cuando no podemos quedarnos callados cuando nosotros hemos recibido, cuando nosotros hemos conocido el amor de Dios, cuando se abren nuestros ojos y nos damos cuenta quién en verdad es Jesús y entendemos su voluntad para nuestra vida, que Él nos ha llamado a vivir en su amor, Él nos ha llamado a conocerle, Él nos ha llamado a vivir en el propósito de Dios para nuestra vida, es entonces que somos empoderados. Así que podemos ver aquí en lo que nos dice la Escritura, cómo dice ahí que el Señor Jesús dice que le siguieron gritando estos dos hombres que estaban ciegos y le gritaban, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hijo de David, esto quiere decir que ellos habían entendido quién en verdad era Jesús. Cuando nosotros entendemos y vemos quién es Jesús, vamos a entender en verdad quiénes somos nosotros. Así que cuando ellos le gritaban, Hijo de David, estaban reconociendo que Jesús era el Mesías, era el Cristo,
el ungido, es decir, el rey prometido a la nación de Israel que vendría para salvarles. Ellos entendieron que el rey había venido y que este rey tenía autoridad y poder y estaba gobernando en medio de las circunstancias. Así que quiero que veas que cuando nosotros nos conectamos con la presencia de Dios, como estos hombres lo hicieron, que se transformaron en seguidores de Jesús, Dios te está llamando a no a ser congregante, no ser alguien que se congrega, no solamente alguien que viene a reunirse el día domingo a la iglesia. Él te está llamando a ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Y esto, el discipulado de la vida cristiana consiste en conectarnos con Dios, conectarnos con su presencia y conectarnos con su palabra. Así que eso es lo que nos hace discípulos y seguidores de Jesús, que nos conectamos de dos maneras, a través de su presencia y a través de su palabra. Quiere decir que nosotros estamos reconociendo la prioridad que nuestra relación personal tiene con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo, y todas estas cosas que busca el mundo, todas estas cosas que busca el mundo, el dinero, las riquezas, las cosas que este mundo ofrece, dijo el Señor Jesús, todo eso vendrá a ustedes, vendrá por añadidura, será traído hacia ustedes. Cuando ustedes, dijo el Señor Jesús, están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que cuando nosotros estamos buscando que el Señor reine, esto nos hace ser discípulos. Los discípulos son aquellos que están buscando que el Señor reine en sus vidas. Si tú quieres ser una persona de autoridad y de influencia, primero necesitamos ser personas que deliberadamente hacemos que el Señor reine en nuestra vida. Él primeramente reina en nuestra mente, en nuestro corazón, Él reina en nuestras emociones. Así que estos hombres estaban emocionados, estaban entusiasmados porque ellos estaban conectándose con la presencia de Dios, estaban conectándose con el Señor Jesús y estaban buscando conectarse con su palabra. Ellos estaban expectantes y eso es lo que sucede en el discipulado de la vida cristiana, que nosotros nos volvemos expectantes, empezamos a tener una expectativa, a esperar entonces que se manifieste la autoridad del reino, porque cuando nos conectamos con el rey, entonces el rey Jesús hace que el reino se movilice, que el reino se active y empiece a operar en nuestra vida. Y lo que va a suceder es que cuando nosotros en el discipulado deliberadamente escogemos ser gobernados, que el amor de Dios esté reinando en nuestra vida y esté reinando su justicia, esto es algo que nos va a empoderar. En esto consiste nuestro llamado al reino, porque el Señor Jesús no llamó a las personas a unirse a una religión. Él les llamó a entrar en el reino. Él les llamó a estar bajo la autoridad y la influencia del reino, es decir, de una relación personal con Jesús. Así que si nosotros buscamos el reino de Dios, nos vamos a encontrar con Jesús, vamos a tener un encuentro con Jesús y esto va a hacer que nuestra vida sea transformada. Cuando nosotros dejamos de ser quienes gobernamos nuestra propia vida y hacemos que nuestra vida tome un camino destructivo, que esa es nuestra experiencia de vida en este mundo, que hemos venido reinando en nosotros, en nuestras decisiones, y esto ha llevado nuestra vida por un camino destructivo, de fracaso, de derrota. Pero cuando nosotros entramos en el reino y buscamos el reino, hacemos que y procuramos entonces que el Señor reine, nos conectamos con su presencia, como ocurrió con estos dos hombres que eran ciegos, y nos conectamos con su palabra. Dice la palabra que el Señor Jesús dejó que le siguieran, porque dice que después de haber entrado en la casa se acercaron a él. Entonces, él deliberadamente los hizo seguirle. Él les permitió seguirle, no atendió de inmediato su necesidad, sino él esperó hasta donde ellos estaban dispuestos a todo con tal de recibir una respuesta a su necesidad. Aquí podemos ver que cuando nosotros conocemos al Señor Jesús y entendemos que Él tiene autoridad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y que Él está gobernando en medio de las circunstancias, nosotros vamos a buscar con todo al Señor y nosotros solamente vamos a estar esperando en la respuesta que Él tiene para nuestra vida, para nosotros. Así que el Señor Jesús dejó que lo siguieran hasta que entraron en la casa.
lo siguieron hasta la casa y entraron a la casa donde el Señor Jesús iba, y dice que entonces se le acercaron, y una vez que ellos llegaron hasta ahí y el Señor Jesús puso a prueba su fe y puso a prueba su confianza y dejó que ellos le siguieran sin obtener respuesta. Aquí tenemos que aprender esto, y es que muchas veces esto sucede. Nosotros estamos siguiendo en el discipulado la presencia y la palabra de Dios, estamos siguiendo la manifestación del poder sobrenatural de Dios y parece no haber respuesta, pero finalmente va a haber una respuesta cuando nosotros en las circunstancias hemos demostrado que para nosotros lo más importante es que el Señor reine en nuestra vida y que reine por tanto su autoridad y su influencia en nuestra vida, reine su palabra. Así que dice que una vez que entraron en la casa, Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Entonces, qué interesante, el Señor les hizo una pregunta. Todavía les hizo pasar una prueba más, les preguntó si ellos creían que Él era capaz de poder sanarles, de poder abrir sus ojos, porque aquí el Señor, sí, él inmediatamente buscó dar respuesta a su necesidad, y Él no les preguntó en esta ocasión qué era lo que ellos querían, sino más bien les preguntó si ellos creían que Él era capaz de abrir los ojos y sanarles. Ellos le respondieron, sí, Señor. Así que aquí vemos una convicción, vemos que estos hombres en verdad lograron conectarse con el Señor, con su presencia, con su palabra, y ellos le dijeron, sí, Señor. Ellos estaban entonces mientras seguían al Señor, ellos estaban convencidos, entraron en esta convicción. Así que nosotros necesitamos entrar también en esta convicción. Eso sucede en el discipulado de la vida cristiana. Entramos en la convicción de que es en la presencia de Dios y es en su palabra que su poder se va a manifestar en nuestra vida. Así que dice que entonces les tocó los ojos diciéndose, hágase en vosotros según vuestra fe. Observa qué declaración tan poderosa que nos va a empoderar. Qué declaración tan maravillosa que nos va a empoderar, porque el Señor está diciendo que lo que nosotros creamos y conforme a nosotros creamos, así va a ser hecho. Les dijo, hágase en vosotros según vuestra fe o de acuerdo a vuestra fe. Hágase en ustedes. En ustedes va a ocurrir lo que ustedes crean. Si, de acuerdo a lo que ustedes están creyendo, eso es lo que van a vivir y eso es lo que les va a suceder. Hágase en vosotros según vuestra fe, conforme a vuestra fe sea hecho. Así que es conforme a nuestra fe, de acuerdo a nuestra fe, así vamos a tener nosotros respuesta en nuestra necesidad. Así que aquí la clave es nuestra fe. Lo más importante es que nosotros nos mantengamos firmes, sigamos creyendo y no permitamos que en la batalla espiritual nuestra fe se pierda. No dudemos en absoluto, porque tenemos que aprender a mantenernos firmes y seguir creyendo mientras tanto las cosas no cambian, porque la fe en eso consiste. La fe consiste en que nosotros tenemos seguridad y certeza, aunque las cosas no han llegado, aunque todavía no vemos la respuesta llegar a nuestras manos. La fe consiste en vivir con la seguridad y la certeza. Así que no hay nada más seguro en este mundo, no hay nada más seguro en nuestra vida que la fe. La fe nos hace vivir con seguridad, nos hace vivir con convicción. Y esta es una elección que nosotros hacemos constantemente. La vida de fe es una elección, querida familia, queridos amigos. La fe es una elección que nosotros tomamos. Deliberadamente decidimos vivir por fe. Deliberadamente, intencionalmente, nosotros escogemos confiar y seguir creyendo, a pesar de que las cosas no cambian, a pesar de que las cosas empeoran. Nuestra fe hace que tengamos seguridad, aunque las cosas no cambian, aunque no ha llegado la respuesta, nosotros estamos viviendo en esta seguridad y en esta certeza. Eso sucede en el discipulado de la vida cristiana. Por eso el Señor nos llama a entrar en el discipulado de la vida cristiana, para que nosotros estemos constantemente creciendo en la fe, porque cuando nosotros crecemos en la fe, vamos a vivir con autoridad, porque la autoridad, por otra parte, consiste en que nosotros vamos a orar con esa certeza y con esa seguridad.
Vean cómo ellos respondieron al Señor. ¿Creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Ellos estaban de esta forma haciendo una declaración, porque cuando nosotros declaramos, hablamos, estamos por tanto manifestando lo que hay en nuestro corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la fe se va a manifestar a través de lo que hablamos. Si constantemente nos quejamos, murmuramos, si constantemente estamos inconformes, si constantemente hablamos con desánimo, con desaliento, pues eso es lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos en el discipulado de la vida cristiana transformar la condición de nuestro corazón y que nuestro corazón se vuelva entonces el lugar para concebir. Eso es lo que sucede en el discipulado de la vida cristiana. Estos hombres concibieron el milagro en su corazón. Lo concibieron en su corazón cuando dijeron, sí, Señor. Ellos estaban preparados para recibir el milagro. De la misma manera, nosotros es lo que tenemos que hacer. Hacer que nuestro corazón sea sanado, sea renovado. Por esa razón es tan importante para nosotros ministrar sanidad emocional, y por eso aquí en el discipulado de la vida cristiana, aquí en Avanza, nuestro discipulado aquí en esta iglesia local, nuestra iglesia Eleva, la primera impartición que damos es el curso La Paz del Perdón, porque un corazón sano, un corazón que es sanado emocionalmente, de heridas emocionales, un corazón que es sanado de relaciones rotas, tendrá la capacidad de poder poner su confianza en Dios. Si nosotros vivimos heridos y lastimados, no podremos desarrollar la habilidad de confiar en el amor de Dios, porque esto levantará una barrera. Por eso es que necesitamos sanidad, porque con el corazón dice se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que en el corazón ocurre una transformación que nos empodera y nos capacita para vivir con autoridad. Eso fue lo que ocurrió. A mí me parece interesante que cuando vemos estos casos, vemos estas historias del ministerio del Señor Jesús, identifiquemos cómo suceden los milagros, identifiquemos cómo se manifiesta el poder sobrenatural de Dios, porque muchos piensan que estas historias de la Biblia solamente están ahí como historias, y muchos piensan que lo que ocurrió en la Biblia, lo que ocurrió en el ministerio del Señor Jesús, no son capaces de vivirlo. Pero como puedes ver, nosotros tenemos la responsabilidad de nuestra vida espiritual y de vivir esta manifestación sobrenatural del poder de Dios. Jesús dijo, hágase en vosotros según vuestra fe, conforme a su fe les sea hecho, conforme a su fe. Y dice que se les abrieron los ojos, se les abrieron los ojos. Así que esta noche vamos a orar para que se abran nuestros ojos. Esta noche vamos a orar para que el Señor venga abriendo nuestros ojos a través de la luz de su palabra, a través de la luz de sus promesas. Él va a abrir nuestros ojos para que de esta manera podamos empoderarnos en las promesas de Dios, vivir el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. La Escritura nos dice lo siguiente en 2 Corintios 1:20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que nos está diciendo aquí la Escritura que todas las promesas tienen cumplimiento. Todas las promesas se han cumplido en él, y está hablando de Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios en él tienen respuesta. Así como el Señor les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces, de la misma manera, todas las promesas de Dios en Cristo tienen respuesta, y es sí y es amén. Y amén en el hebreo quiere decir así se ha hecho o está hecho. Entonces lo que nos está diciendo es que por medio de Cristo Jesús, las promesas de Dios tienen cumplimiento. Es decir, el Señor ha declarado a través de sus promesas lo que Él quiere hacer en nuestra vida, pero Cristo Jesús hizo que esas promesas se cumplieran para que ahora nosotros podamos vivir en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así que no tengas temor de buscar la voluntad de Dios para tu vida. Muchos no piensan que
no tienen interés en la voluntad de Dios para sus vidas porque piensan que la respuesta de Dios va a ser siempre no y siempre va a ser negativo. Pero aunque así fuera, si la respuesta de Dios fuera no o la respuesta de Dios fuera negativa, quiere decir que el Señor te está cuidando y te está protegiendo y está evitando que tú abras una puerta que no va a ser de bien para ti. Él está cerrándote un camino para que tú no vayas por un camino en el que tú vas a sufrir derrota y fracaso. Así que aun si el Señor te dijera que no, tú sigue creyendo y sigue confiando en Dios, porque Dios en realidad tiene para nosotros lo mejor. Sigue creyendo y sigue confiando en el amor de Dios. Recuerda que en el huerto del Edén, la serpiente hizo dudar a la mujer de la bondad de Dios. Y eso es lo que el enemigo va a buscar en tu mente, hacerte dudar del amor de Dios. Y entonces el enemigo te va a poner ante una situación en la que te va a hacer creer que tú es mejor que tú sigas tu propio camino sin consultar a Dios, sin asegurarte si eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y la serpiente te va, por tanto, te va a incitarte a que tú sigas tu camino e ignores la voluntad de Dios para tu vida, haciéndote dudar de la bondad y del amor de Dios. No dudes del amor de Dios, no dudes de la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios te dice que no, ten confianza, Él te ama y Él tiene un plan para ti y es el mejor plan que pueda haber para tu vida, el plan de Dios para ti. Así que todas las promesas, dice segunda de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él sí, y dice, y en Él amén, se hace por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que aquí es donde vemos que conforme a nuestra fe será hecho. Si nosotros estamos confiando en la voluntad de Dios y creemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, que Él tiene un plan para nuestra vida, entonces dice, será por medio de nosotros que sus promesas se van a cumplir. Es a través de nuestra fe, de nuestra confianza en el amor y la bondad de Dios, que vamos a ver un cumplimiento de la promesa de Dios para nosotros. Y dice que esto será para su gloria, porque Dios va a ser exaltado en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos el cumplimiento de sus promesas, Dios va a ser exaltado en nuestra vida. Dios va a ser glorificado, va a ser engrandecido cuando en nuestra vida se manifieste su poder y se manifieste su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Un ejemplo dice segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza, dice, fuesen enriquecidos. Así que aquí tenemos un ejemplo de una promesa de Dios. Dios ha prometido o promete, dice, que seamos enriquecidos, pero dice, ya conocéis la gracia. Entonces, conocer la gracia es conocer la voluntad de Dios. Conocer la gracia es conocer que ya ha sido hecho a nuestro favor, que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto ya se hizo. Dice que ya se hizo pobre para que ahora nosotros seamos enriquecidos. Así que aquí estamos viendo que al conocer la gracia, estaremos nosotros abrazando la voluntad de Dios y que es a través de nuestra fe, poniendo nuestra confianza en las promesas de Dios, en lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque Dios tiene promesas generales, promesas de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Así que tú tienes que conocer la palabra para identificar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y te vas a dar cuenta que en todas las áreas de tu vida Dios quiere hacerte bien y Él quiere que tú seas bendecido. Quiere que seamos bendecidos y que recibamos el bienestar y todo el bien que Dios quiere para nosotros. Dice entonces dice, si ya conocemos la gracia, esta es la pregunta, si ya conocemos la gracia. En el discipulado de la vida cristiana vamos a identificar la gracia, vamos a ver que Dios nos ha llamado a vivir por gracia, a vivir de acuerdo a lo que ya se hizo. Y ahora se trata de que nosotros hagamos realidad esto en nuestra vida, que una nueva realidad ha sido creada y se trata de que esa realidad se manifieste a través de nuestra fe, el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. Así que, bien, pues vamos a orar entonces por esto, de la misma manera que estos hombres, sus ojos se abrieron y vieron un milagro. Vamos a orar para que tus ojos se abran en este momento, nuestros ojos se abran a la voluntad de Dios, se abran por la luz,
por la luz de la palabra de Dios que va a alumbrar nuestro entendimiento y de esta manera nosotros podamos entrar al discipulado de la vida cristiana, podamos comenzar a conectarnos con el Señor, con su presencia y su palabra, y nuestra vida sea transformada, sea empoderada. El Señor te ha llamado a vivir con autoridad en este mundo para cumplir nuestro propósito como iglesia. Dios nos está llamando no solo a congregarnos, nos está llamando a hacer luz en el mundo y sal en la tierra. Nos está llamando a proclamar el poderoso evangelio de Jesucristo para que los que están a nuestro alrededor le conozcan y se salven. Así que este es nuestro llamado que tenemos que cumplir para Dios. Él nos ha dado autoridad para que con autoridad hablemos a otros del amor de Dios, para que con autoridad les mostremos la verdad, para que con autoridad oremos por sanidades, por milagros, para que con autoridad nosotros hagamos que los cielos sean abiertos y la presencia de Dios venga y se manifieste. Así que una persona que vive con autoridad y vive con fe va a ser alguien que ora. Por eso es que, ¿qué tanto oras? Te diré qué tanto conoces a Dios, qué tanto vives en la gracia, qué tanto conoces la voluntad de Dios y qué tanto entonces tú vives con autoridad y qué tanto tú vives con identidad, con nueva identidad de hijos amados y herederos de Dios. Por eso orar no es algo que sufrimos, es algo que disfrutamos. Es un deleite cuando oramos porque estamos creando una nueva realidad, porque hay poder en nuestra boca. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios y las promesas de Dios en nuestra boca, estamos nosotros creando una nueva realidad, estamos empoderándonos, estamos viviendo con autoridad. La promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios. Así que cuando yo declaro: Señor, gracias porque tú, Señor, has dicho que mi familia se va a salvar, has dicho que mi familia será salva, me has prometido que yo y mi casa seremos salvos. Tú estás haciendo que se cree esa realidad, que eso que ya se hizo, que el Señor compró la vida de toda persona en este mundo y ahora le pertenece, se vuelve una realidad, y que aquellos que han estado lejos de Dios y rechazando y resistiendo, venga esa luz de su gloria, alumbre sus ojos y puedan conocer a Jesús como tú y yo le hemos conocido. Mira lo que nos dice la Escritura aquí en Primera de Juan, capítulo 5, capítulo 5 en el verso 14. Cuando nosotros estamos viviendo con autoridad, vamos a orar con fe. Cuando vivimos con autoridad, vamos a orar con fe. Dice aquí en el verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que dice que vamos a tener confianza cuando oramos, si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad. En el discipulado de la vida cristiana tú vas a aprender a identificar la voluntad de Dios y vas a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí dice que vamos a tener confianza cuando oramos. Vamos a orar con fe, dice, si le pedimos algo de acuerdo a su voluntad. Así que si tú tomas alguna promesa de Dios, si tú tomas su palabra y le pides de acuerdo a esto, dice que esto te va a dar confianza. Y esto es vivir empoderados. Estamos seguros de que Él nos va a responder de acuerdo a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que dice, número 1, que si nosotros oramos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. Aquí tienes que aprender a no dudar de Dios. Si tú estás orando conforme a su voluntad, dice que Él nos oye. Así que no tengas duda de que Él te ha oído. En el capítulo 9 del libro de Daniel, verso 1, dice que él fue escuchado cuando él se dio cuenta que se había cumplido 70 años de cautividad de los judíos en Babilonia y era el tiempo de regresar a la tierra de Israel. Dice la escritura que mirando atentamente lo que estaba escrito en el libro del profeta Jeremías, empezó a orar Daniel en la voluntad de Dios. Y él no se fue y dijo, qué bueno, un día Dios lo hará. Él no se fue a su casa y dijo, bueno, pues algún día Dios lo va a hacer. Él ha dicho que va a terminar la cautividad y va a hacer que regrese el pueblo judío a Jerusalén. No, él se fue a orar y confesó por los pecados del pueblo de Israel, porque él reconoció que Israel estaba cautivo en Babilonia, porque le habían dado la espalda a Dios. Ellos habían tomado su camino y habían abandonado el pacto que Dios tenía con ellos. Por eso fueron llevados cautivos a Babilonia. Así que Daniel
tomó su lugar, tomó autoridad y empezó a orar de acuerdo a la voluntad de Dios para interceder, y así nosotros te estamos llamados a interceder por nuestra familia, por nuestros amigos, familiares, vecinos que no creen, que no han entendido. Nosotros tenemos esa autoridad para interceder y para confesar por aquello que han hecho y que los separa de Dios, para que la sangre de Cristo les lave de todo pecado, les limpie de toda maldad, y ellos no se sientan intimidados ni agredidos por la presencia de Dios, sino ellos puedan estar preparados para que Dios se manifieste en sus vidas. Esto es lo que sucede. Entonces él nos oye, no dudes, como Daniel no dudó, sino él entendió que esa era la voluntad de Dios. Así que no dudes, porque él nos oye, y ahí se va a liberar una batalla en tu corazón. Es que Dios me habrá oído, Dios me oirá. Es que esto que le estoy pidiendo, de verdad, Dios tiene respuesta para mí, Dios quiere hacer eso, o yo he hecho algo malo, o estoy mal en algo y por eso Dios no me responde. No dudes, si tú oras de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye, y dice que si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hemos hecho, ya las tenemos. Si nosotros creemos que Él nos oye, y que nos ha oído, tenemos las peticiones. Eso es fe. Fe es tener algo, fe es tener la respuesta, aunque no la pueda ver, aunque no haya sucedido todavía. En tanto que sucede mientras va a suceder, yo tengo ya la petición y estoy en ese sentido con autoridad, empoderado. Así que sigue creyendo, sigue levantando las promesas de Dios, sigue orando por esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. No dudes que si tú oras de acuerdo a esta promesa, que es la voluntad de Dios, que toda tu casa se salve, que se salven tus amistades, tus vecinos, Él te oye. Y una vez que te oye, tenemos las peticiones. Y una vez que tenemos las peticiones, ¿qué hacemos? Le damos gracias. Y empezamos a darle gracias a Dios y vivimos agradecidos. Vivimos como si las cosas ya hubieran sucedido. ¿Cómo vivirías tú si esto ya hubiera sucedido? Si lo que le estás pidiendo ya estuviera hecho, ¿cómo estarías viviendo? Tú estarías viviendo quizás de una manera distinta, confiada, celebrando, dando gracias a Dios. Señor, gracias, está hecho. Y conforme tú estás creyendo, el poder de Dios se va a estar manifestando, de manera que dice que los ojos se abren y veremos la realidad del cumplimiento profético. Se abrirán nuestros ojos y veremos cómo Dios cumple su palabra y hace que suceda lo que Él ha dicho. Bien, pues vamos a orar, querida familia. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor, venimos clamando a ti para que nuestros ojos sean abiertos, para que tú vengas, Señor, con la luz de tu presencia, con la luz de tu palabra, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos nosotros, Señor, mantener nuestra confianza y estar firmes confiando en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hoy nos comprometemos, Señor, a abrazar tu voluntad. Hoy quitamos todo prejuicio, todo temor de nuestra vida. Hoy podemos estar confiados que tú eres bueno, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por tanto, Señor, nos sometemos a tu voluntad. No tenemos ningún temor de conocer tu voluntad, aunque sea negativa, aunque tú digas que no a algo que te estamos pidiendo. No tenemos, Señor, temor, porque sabemos que tú tienes un plan personal para nuestra vida y tú tienes lo mejor y tú tienes un plan para darnos tu bienestar y darnos todo el bien que tienes para nosotros. Así que en el nombre de Jesús bendecimos a tu iglesia, Señor, bendecimos a tu iglesia, Padre, para ser empoderada, para que ahora los ojos se abran y podamos vivir la realidad, podamos ver la realidad del cumplimiento de tus promesas, podamos ver ahora la realidad, Señor, de tu palabra haciéndose realidad en nuestra vida y manifestándose tu poder sobrenatural. Así que en el nombre de Jesús ordenamos sanidades, milagros en la salud, en el área financiera, con la salvación de la familia. Señor, estamos declarando una obra poderosa de tu Espíritu Santo a nuestro alrededor, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Les mando saludos, familia, gracias por acompañarme. Ahí saludos a Normita Crespo en San Juan del Río, Vivi, que está por ahí también, y son a las personas que alcanzo a ver. Ahí está también la pastora Erika. Les mandamos saludos entonces y los espero en una nueva transmisión de Refuerza Live el jueves a las 8 de la noche, viviendo fortalecidos.
en el poder de su fuerza sin límites. Les amamos y este domingo, recuerda, ya casi es domingo, ya estamos hoy, es viernes chiquito, como le dicen, estamos preparándonos para un gran domingo. Les esperamos a las 11:30 en nuestro auditorio, el EVA en Avenida 5 de Febrero 1500 y en Valle de Oro en San Juan del Río a las 10 de la mañana. Les invitamos para que nos visiten, para que nos acompañen, los vamos a abrazar y van a ser recibidos por una familia preciosa. Así que les amamos y nos vemos entonces. Bendiciones.